Bienvenido y bienvenida a Estudiando la Biblia. Hoy llegamos a Génesis 10. Y cuando llegamos a Génesis 10, parece fácil pensar que estamos frente a un capítulo que está compuesto solo por nombres y genealogías. Sin embargo, detrás de toda esa lista vamos a encontrar una verdad muy interesante, y es que Dios continúa guiando la historia de toda la humanidad después del diluvio. Y vamos a ver cómo lo hace. Este capítulo, conocido como la Tabla de las Naciones, muestra cómo los descendientes de Noé comenzaron a poblar la tierra, cumpliendo con el mandato que Dios les había dado de fructificar y multiplicarse. ¿Te acordás? En el capítulo anterior. Y no es simplemente un registro familiar, es el comienzo de todas las naciones. El capítulo comienza con la expresión hebrea Belet Toledot. Y es interesante porque la palabra Toledot significa generaciones, pero también puede entenderse como la historia o el desarrollo de una familia, ¿no? En Génesis, cada vez que aparece esta expresión, Moisés introduce una nueva etapa del plan de Dios. Es una forma de recordarnos, se podría decir, que Dios no solo observa personas individuales, sino que también va dirigiendo generaciones enteras. Los hijos de Noé, fijémonos. De Jafet surgieron pueblos que ocuparon gran parte de Europa y de Asia Menor. De Jafet. De Cam nacieron naciones como Egipto, Canaán y Cus. Dentro de esa descendencia aparece un personaje que va a marcar profundamente la historia: Nimrod. Su nombre probablemente proviene del verbo hebreo marad, que significa rebelarse. La Biblia lo describe, mejor dicho, como un hombre vigoroso, un cazador delante de Jehová. Y una expresión que muchos estudiosos también entienden como alguien que levantó un reino independiente de Dios. Nimrod fundó ciudades como Babel y Nínive, dando origen a grandes imperios a partir de esto, ¿no? Su historia nos recuerda que el problema nunca fue construir ciudades, sino levantar proyectos donde Dios ya no ocupaba el centro. Y finalmente encontramos la descendencia de Sem, de quien más adelante nacerá Abraham y siglos después el Mesías. Dios elige esta línea no porque ame menos a las demás naciones, sino porque por medio de ella va a traer la salvación para toda la humanidad. En Patriarcas y Profetas, un libro que te lo recomiendo muchísimo, de la escritora Elena White, explica que después del diluvio, el propósito de Dios era que las familias permanecieran unidas para conservar el conocimiento del verdadero Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos comenzaron a confiar en su propia fuerza y a buscar su propia grandeza. Antes de la Torre de Babel ya existía una torre en el corazón del ser humano, y era el deseo de vivir sin depender de Dios, vivir en independencia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque esto pasa actualmente, sigue pasando. ¿Qué nos revela este capítulo acerca del corazón de Dios? Siempre me gusta preguntarme esto. Quizás lo más hermoso de Génesis 10 es que Dios conoce cada familia, cada pueblo y cada generación. Claramente lo podemos ver bien. Mientras nosotros simplemente al leer vemos una lista de nombres, Dios ve personas con historia, con propósito, con valor. Y este capítulo también nos recuerda que todos provenimos de una misma familia. Para Dios no existen pueblos más importantes que otros. Todos fueron creados por Él y todos también forman parte de su plan de redención. Aun cuando la humanidad comenzaba nuevamente a alejarse, fíjate que Dios siempre permanece fiel. Él seguía preparando el camino que
conduciría hasta Abraham y finalmente hasta Jesús. Y ese es el corazón de nuestro Padre. Esa es la respuesta a la primera pregunta, a esta pregunta, de que es un Dios paciente, de que es un Dios fiel, de que está comprometido con sus promesas y que la desobediencia humana nunca detuvo, mejor dicho, su plan de salvación. Claramente lo podemos ver. Génesis 10 nos enseña también de que Dios gobierna toda la historia. Detrás de cada nación que pudimos leer, de cada generación que también vamos a ir viendo, y de cada familia, su mano sigue obrando silenciosamente y claramente también. Y así como conocía el Señor el nombre y el destino de todos los pueblos, también conoce nuestra vida, nuestra propia vida. Nada de lo que somos o nada de lo que vivimos escapa ante su mirada. Aunque el mundo cambie, Dios continúa escribiendo una historia mediante su gracia para todos aquellos que deciden caminar con Él. Así que este capítulo me llena a mí de esperanza, de fe y también de amor para con nuestro Padre Celestial. Porque a Él nada se le escapa. Él es soberano de la historia, de toda la historia, y también de tu historia y también de la mía. Y eso también nos da la seguridad de que estamos en las manos correctas y de que si tan solo hoy decidimos confiar toda nuestra vida a Él, sabemos que nuestra historia, a pesar o independientemente de lo que transitemos, termina bien. Y qué mejor vivir una vida de dependencia para con Dios y aprender de los errores que la Biblia nos muestra de todas estas personas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio de la palabra del Señor. Deseo que algo de lo que hayamos visto te haya tocado el corazón, principalmente entender la soberanía de Dios y de entender de que Él está con las manos abiertas, con los brazos abiertos, siempre esperándote a que confíes en Él y que entregues toda tu vida a su cuidado, a su amor y protección. En el próximo capítulo vamos a ver la historia de la Torre de Babel y vamos a descubrir cómo el orgullo humano intentó ocupar el lugar que solo le corresponde al Señor. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo estudio.